pero muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Un tema realmente que nos interpela a todos. Vamos a tocar hoy el asesinato de María Fernanda, esta chica de 17 años que estaba embarazada y probablemente fue asesinada por el padre del bebé que llevaba en su vientre. Y también, obviamente, aparentemente contó con la colaboración de los propios padres de este chico, del victimario. Realmente nos interpela a todos estos hechos de tanta violencia que se vienen generando últimamente en nuestras sociedades. Para lo cual vamos a debatir un montón de temas, porque tiene varias aristas, como el tema de la violencia, la deshumanización, el desprecio a la vida, las adicciones, porque también parece que hay problemas de adicción en este caso, la falta de comunicación de repente entre los padres y los hijos, y vamos a hablar también de estos mecanismos de búsqueda que deben, sin lugar a dudas, mejorarse para que la búsqueda sea inmediata y la alerta también, así muchas veces se puede evitar desgracias mayores. También el endurecimiento de las penas que plantean algunos diputados y algunas personas de la sociedad en general, y el tema de las reincidencias, ¿verdad? O sea, todas estas aristas en realidad tendríamos que tocar y ir dando respuestas, y ojalá que este lamentable hecho del asesinato de María Fernanda no quede en un vulgar o pareí como pasa siempre. Aparte de que se haga justicia y que los responsables paguen sus penas, también que se replantee justamente todos estos elementos que acabo de citar, porque si no, habrán otras María Fernanda. Entonces hará justicia inclusive en este caso, ¿verdad? Pero se repetirá la historia y otra historia y otras historias. Bueno, para lo cual tenemos como invitados para debatir el tema al viceministro, que en realidad ahora, yo no sé por qué, sos viceministro igual, sí, ¿verdad? Solamente que, bueno, primero le saludo. Eduardo Escobar, gracias por estar, ¿sí? Buenas noches, Mina, buenas noches a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, viceministro de Protección Integral. Del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Gracias, sí, Eduardo, por estar, ¿sí? El doctor José Vera, médico psiquiatra. Gracias por estar, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la teleaudiencia. Bueno, en un ratito más va a componer también esta mesa Enrique Riera, ministro del Interior, que se excusó porque tiene una reunión, está saliendo de ella. Y vamos a tener un contacto también con Gloria Rojas. Ella es fiscal justamente de Coronel Oviedo, que atiende el caso de María Fernanda. Y luego también contacto desde el Congreso, porque se realiza esta audiencia pública. Esperemos poder hablar también con el diputado Rubén Rubín, que es uno de los que propone como medidas preventivas también el aumento de las penas. También estuvo el viceministro justamente en esa y se escapó y vino rapidito al programa, así que también nos va a dar... No te podíamos fallar, Mina. No me podía fallar, no, qué bárbaro, pecado mortal. Bueno, así es que vamos a tener un panorama de lo más amplio posible y solamente iniciar el debate, porque ahora obviamente en 1 hora y media de programa no vamos a poder agotar, pero siempre es importante seguir prendiendo la luz roja en el tablero sobre este tema. El tema María Fernanda, Jenny nos preparó un informe para situarnos en este caso en particular, pero obviamente esto trasciende lo de María Fernanda inclusive, y ojalá que este no sea un caso más. Veamos el informe que nos preparó Jenny. Tendrán sueño donde quiero despertar y me falla un poco más mi ferida. Aún lo llevo pasando por Rayuela y el recuerdo
recuerdo se convierte a temporal. Una adolescente con una sonrisa vivaz, unos ojos de almendra, una piel morena que brillaba con el reflejo del sol. Ella era María Fernanda. En esta casa no existen fantasmas, son puros recuerdos de tiempos ajenos, de buenos mamás. El 27 de mayo de 2025 marcó el inicio de la tragedia. María Fernanda salió de su casa para nunca más volver. Las cámaras de seguridad fueron testigos del inicio del horror. La grabaron yendo con quien iba a acabar con su vida horas después. Tiempo después, el reloj de las angustias comenzó a correr para su familia. La desesperación iba a ser latente. Recién al día siguiente, el 28 de mayo, su madre presentaba la denuncia. La fiscal Gladys Torales toma el caso. Mientras tanto, su padre comienza una búsqueda desesperada. La apretar el brazo cruzado, no sé, da saber mi nunca más que la hace familia vieja mediante a movilizarse ese yehui, porque la justicia ya se ha complicado ahora a paz pista completo. Entonces, o tapan debe tener carpeta, ves, no es el resultado, entonces, sea a correrse a escala a su familia. Pero la verdad saldría a la luz 4 días después. El 31 de mayo, el horror toma forma. Un adolescente de 17 años confiesa el crimen. Lleva a los investigadores hasta el lugar donde dejó el cuerpo. La víctima era María Fernanda. Estaba embarazada y era un varoncito. El relato hiela la sangre. La joven fue golpeada, posiblemente quemada viva, y nadie hizo nada. El presunto autor fue detenido, pero la indignación ya había estallado. Están rompiendo todo lo que hay. Lograron ingresar los vecinos, se enfrentaron aquí a los escuderos del grupo de operaciones especiales que como están en menor número. El 1 de junio, vecinos furiosos apedrearon la casa de la familia del sospechoso. Los padres del joven estaban en libertad. La comunidad pedía justicia y respuestas. El reflejo de la indignación popular se veía en las paredes. La casa del horror, donde habrían acabado con María Fernanda y planificado la desaparición de su cuerpo, ardía en llamas. El humo era evidente reflejo del clamor popular por justicia. La policía respondió con una brutal represión. Están disparando aquí, disparos de... sí. A la ya sabida condición del asesinato de María Fernanda se sumó más horror. El 2 de junio surgen nuevas revelaciones, mensajes entre el presunto autor y su amiga Micaela Rolón, quien le aconsejaba incluso cómo matarla. El espanto en este caso ya no tenía límites, los fiscales no dudaban, la acusaron de instigadora del crimen. Los datos surgidos de la investigación espantaron a todos, incluso los abogados de los implicados se apartaron. Adujeron que la ética no permitía acompañar este caso. El 3 de junio detienen a Micaela Rolón tras entregarse con asistencia de una abogada. Cargos graves, instigación al feminicidio, asociación criminal, apología del delito. Es enviada a la cárcel de Ciudad del Este. El 4 de junio, la fiscal Gladys Torales también renuncia al caso, acorralada por las críticas. Más allanamientos revelan nuevas pistas. Una prenda clave, la moto usada en el crimen y hasta el supuesto suegro del autor, Ricardo Villamayor, cae detenido. El 5 de junio, más detenciones. Un farmacéutico que habría proporcionado medicamentos para dormir y pidió borrar imágenes de seguridad es arrestado. Se habla de un crimen planificado, ejecutado y encubierto. Finalmente, el 6 de junio, hallan el celular de María Fernanda. El chip sigue intacto. También una sábana, ropa y tabletas de un fármaco para inducir al sueño. Todo a metros del lugar donde fue hallada. El sábado 7 de junio, en horas de la noche, fueron imputados los padres del joven que sería el feminicida de María Fernanda. Ambos estaban prófugos y sobre ellos pesaba la orden de captura. En horas de la madrugada, ambos son capturados en San Bernardino. Su defensa solicitó la prisión domiciliaria, pero se les fue negada. El padre fue remitido a emboscada y la mujer a Misiones. María Fernanda tenía solo 17 años y estaba embarazada.
Su crimen destapó un entramado de silencio, complicaciones y brutalidad. Hoy, Coronel Oviedo no duerme. Paraguay no debe olvidar. Son resentimientos de lo que vivimos cuando tú estás aquí. Bueno, este brutal crimen realmente interpeló a todos y ojalá que este tema continúe y se profundice, porque también somos muchas veces propicio el ambiente porque se vienen nuevas noticias, nuevos hechos y nos vamos olvidando y pasan años y años de crímenes brutales que tuvimos. No es el primero, lastimosamente, y lastimosamente no será el último. Pero sí es importante que ahondemos en el tema y que podamos dar algún tipo de salidas para poder prevenir estas atrocidades. Estamos con la fiscal Gloria Rojas. Ella es la fiscal actual del caso María Fernanda. Queremos saber hasta dónde están los avances en relación a la justicia. Fiscal Gloria Rojas, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mina. Y estamos acá trabajando en lo que es el caso. Estamos conformando un equipo con el doctor Fermín Segovia. Entonces, actualmente estamos ya dependiendo prácticamente de las partes técnicas. Sí. Y todas esas diligencias que ya son prácticamente la gente especializada ya. Actualmente tenemos 6 imputados. Los 6 cuentan con prisión domiciliaria, o sea, están ya con la prisión. Sí, sí. Si bien habían solicitado algunos prisión domiciliaria, no les fue otorgado por el juzgado penal de garantías ni por el juzgado penal de la adolescencia. Entonces, eso es básicamente lo que estamos teniendo ahora. ¿Nos podés recordar quiénes son los 6 imputados que están con prisión actualmente? El padre del muchacho, del feminicida, ¿verdad? Sí, él sería Armando Silva. Sí. Él actualmente está en emboscada. Sí. Después está la madre, que es Karen Villar. Sí. Ella fue recluida en la penitenciaría de Misiones. Sí. Posteriormente, ya acá en Coronel Oviedo se encuentra Franco Acosta y también Ricardo Villamayor. ¿Quiénes son? ¿Quién es y Ricardo? En el Sembrador. ¿Quién es Ricardo Acosta? Ricardo sería el suegro. Ah, el suegro también está detenido e imputado. Sí. Perfecto. Y también, por último, nos queda el menor, el supuesto autor, y él está en el Sembrador de Villarrica. Pero está detenido, en síntesis. Sí, él está con internación transitoria. ¿Y el farmacéutico también está? Justamente él es Franco Acosta. Ah, él es Franco, perfecto. Bueno, fiscal, ¿qué novedades tenemos al respecto? O sea, ¿hasta qué punto o qué elementos tienen ustedes para vincular, por ejemplo, al suegro? ¿Al suegro por qué? En realidad, este muchacho, el asesino, el supuesto asesino, digo porque, bueno, todavía no está condenado, pero... perdón, este muchacho, el novio de María Fernanda, que el padre del niño que llevaba adentro, él confesó, es autor confeso ya. Nosotros como Ministerio Público no le tomamos la declaración. Él, al ser menor, solamente puede declarar ante la jueza, que en este caso ya fue evaluado también por las psicólogas. Él se está haciendo un estudio socioambiental del mismo. Entonces, él no declara con nosotros, justamente por el procedimiento que se le sigue a un menor. Ajá. Bueno, yo aún no tuve contacto con él, entonces... Pero ¿qué sabes? Digo, en el sentido de que él sí ya... en el expediente, digamos, no sé, ante quién declaró, pero sí, porque por lo menos se publicó, ¿verdad? De que él asumió... Declaró ante la jueza. Por eso, declaró entonces ante el juez ya, ¿verdad? Sí, solamente que lo hace frente a la jueza. Nosotros, no está permitido que él hable con nosotros, declara acá. Entonces, todo lo hace frente a la jueza, que ya dispuso justamente que se realice ese estudio socioambiental. Y también la defensora había solicitado de que se le haga una evaluación psicológica. Bueno, pero y en esa declaración que hizo ante la jueza, si bien lo hizo ante vos conocés el expediente, me imagino, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo este muchacho?
nosotros prácticamente no tenemos acceso a eso, se le no está tienen. evaluando. Sí vamos a tener un acceso al informe final, solamente tenemos parcial. Por eso, pero no De es que él sí está en condiciones de afrontar un proceso, de que sí entiende se le evalúa para determinar si él está apto para este proceso. Entonces, esa primera evaluación ya se realizó y él está como para afrontar ya un proceso. Son evaluaciones especiales que se le hacen a los menores. Sí. No es un proceso normal penal como nosotros lo conocemos. Bueno, y en algún momento... Ellos, al ser menor, tiene una regla especial. Claro. Y Entonces, en algún momento sí, él aceptó el crimen. Es más, él llevó finalmente al lugar donde estaba, donde le había enterrado, digamos, el cuerpo de María Fernanda, ¿verdad? ¿Fue así? Creo que la familia yo ya posteriormente al hallazgo ya del cuerpo es que he ingresado a la causa. Primeramente se había conformado un equipo para apoyarle a la doctora Gladys Torales, que ella es la que inicia la causa, porque ella es la que estaba de turno en la unidad 4, acá de Coronel Oviedo. ¿Y cuáles son las próximas diligencias entonces que ustedes tienen que hacer a partir de lo que les toca? ¿Qué queda pendiente? Y actualmente estamos todas con esas diligencias técnicas. Estamos esperando lo que digan los técnicos, los peritos informáticos del laboratorio forense, para determinar esa extracción general de todos los teléfonos que tenemos a disposición. También la gente de homicidios está trabajando con todo lo que es la geolocalización, todo lo que refiere conforme a las antenas y celdas que van enviando también las telefonías. Entonces, puramente ahora es técnico. Es ya tratar de sostener esas imputaciones iniciales para que posteriormente nosotros podamos llegar a una acusación y a un eventual juicio oral, que es lo que más queremos darle esa tranquilidad también a la familia de que va a llegar esto a buen puerto, de que vamos a tener un juicio oral. Entonces, es lo que tenemos actualmente. En el caso del suegro de este muchacho, ¿cuál es su vinculación con el crimen? Principalmente la frustración. Él había acompañado a los padres de este menor a traerle de Ciudad del Este, porque él se va hacia el este del país. Entonces, este señor es quien acompaña a los padres, le trae acá a Coronel Oviedo y él le lleva posteriormente a un hotel. Y en ese hotel es que después él lo vuelve a buscar y lo lleva ya ante el abogado, que justamente es la persona ya que aparece en el hallazgo. O sea, por encubridor, digamos, o él colaboró con el muchacho con el tema de la moto, etcétera, para trasladarla a la chica, porque se hablaba también de una colaboración en ese sentido. El tema es que una vez que ya se da el hallazgo, se supone que la persona no puede alegar que está en desconocimiento de esta causa. Entonces, lo que se le imputa justamente es no haber comunicado al Ministerio Público que él le había llevado al menor, que él estaba en posesión de la moto porque se encuentra en su casa. Entonces, justamente eso es lo que se le atribuye a él, no haber comunicado al Ministerio Público en su momento. Claro, teniendo conocimiento del hecho. Vamos a decir que no colaboró con la investigación. Claro, claro. En palabras sencillas. ¿Y en el caso del farmacéutico, por qué? El farmacéutico primeramente tiene también el mismo hecho, también es frustración, y aparte él tiene justamente la tentativa de aborto. Entonces, porque hay ciertos mensajes que lo vinculan con algunos pedidos de medicamentos. Ajá. Entonces, conforme a la investigación, vamos a ir determinando también qué grado de responsabilidad tiene cada imputado. Entiendo. ¿Cuál es la expectativa ¿cuál es la expectativa de pena por el delito cometido por este muchacho, fiscal? Tenemos que tener en cuenta que al ser un menor, sí, un adolescente, él solamente puede ser condenado hasta 8 años. En la parte de crímenes va de 4 a 8 años. Ajá. Entonces esa es la pena máxima que él recibiría en un eventual juicio oral y público. Hasta 8 años, y en el caso de los padres
del muchacho, del feminicida, ¿cuál es la expectativa de pena? ¿Por qué? ¿Por colaboración o por encubrimiento es el caso de los padres del muchacho? Por los padres es la simulación. Tenemos que tener en cuenta que tanto el suegro y los padres actualmente son delitos, pero hacen concurso también por otros hechos. Entonces ya va a depender el día de mañana de un tribunal ya el quantum de la pena. Pero primariamente son delitos. Ajá. O sea que solamente el de Micaela. Sí, claro. Y el de, en este caso, del supuesto autor. Sí. Ya en carácter de crimen. Ya. De crimen, claro. Bueno, fiscal, ¿algo más que quieras agregar sobre este tema? Como te digo, las próximas diligencias. Ya no hay más personas vinculadas, o sea, se supone que no hay más órdenes de captura contra nadie, ¿verdad? Ya todas las personas sospechadas por el momento están detenidas. ¿Fiscal? Bueno, ahí ya perdimos el contacto. Bueno, de todas maneras, en líneas generales, esto es lo que se tiene hasta ahora en términos de la Fiscalía y de la Justicia en relación al caso de María Fernanda. Tenemos que ir a una brevísima pausa, enseguida ya se incorpora el ministro del Interior y comenzaremos el debate más allá inclusive del caso María Fernanda. Ministro, estuvimos haciendo un repaso sobre el lamentable hecho del asesinato de María Fernanda, que como decíamos interpeló a toda la sociedad y obviamente con más razón a las autoridades que tienen que dar respuesta no solamente al hecho en sí, la justicia, que se haga justicia, etcétera, etcétera, sino que en realidad, aparte de profundizar y que sean castigados los culpables, que también empecemos a debatir más profundamente las salidas, digamos, a ver, no puede ser que se sigan repitiendo y nuestra sociedad se vuelva cada día más violenta. El mundo, no solamente la nuestra, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros desde acá? Y yo puntualicé algunos aristas que tiene que ver con esto, que es la violencia, en el caso de este crimen, digo, la terrible violencia con la que se ejecutó todo. La deshumanización, ¿verdad? Porque estamos realmente deshumanizados porque hacer esto con otro ser humano, no creo que ni las bestias. El desprecio a la vida también, ¿verdad? Hay un desprecio a la vida en todo, no solamente en el caso de María Fernanda, digo en la violencia en general, ¿verdad? Cuando te roban y te matan por un celular, ¿verdad? El tema de las adicciones, que casi siempre va acompañado de estos desajustes, van acompañados del tema de las adicciones. La falta de comunicación entre los hijos y los padres y ver también los mecanismos de búsqueda inmediata, ¿verdad? Que hay que, sin lugar a dudas, perfeccionar. El endurecimiento de las penas que plantea el diputado Rubén Rubín y otras personas más también, y justamente acá el viceministro estuvo en la audiencia pública que se está llevando adelante ahora. Y el tema de las reincidencias, que es algo que yo quiero incluir también en este cambio de leyes o ajustes que se deben dar, ¿verdad? Y hay teorías diferentes, obviamente, sobre el endurecimiento o no de las penas, si eso colabora o no en la disminución de los crímenes, de la violencia, etcétera, etcétera. Así que, Guada, vos me avisás cuando esté en breve desde el Congreso en esta audiencia pública. Quería empezar, si ustedes así, en 1 o 2 minutos me pueden decir si coinciden con esa caracterización que yo hago sobre la sociedad actual, y vamos a hablar de la nuestra, sobre que se ha vuelto más violenta, porque hablábamos fuera del aire y el doctor me dice, no, siempre fue violenta la sociedad, y yo no coincido con él en el sentido siguiente, lógico que siempre hubo hechos de violencia, guerra, etcétera, pero creo que en el cotidiano, ¿verdad? Desde hace unas décadas, o sea, podrían ser 10 o 20 años, se ha recrudecido la violencia cotidiana, eso de matar para robar un celular, matar. Antes se robaba, siempre se robó una gallina, lo que sea, pero no con esa hazaña, esa violencia que hoy se genera. Después este caso de feminicidios que abundan, abuso al menor, ¿verdad? O sea, la violencia se ha recrudecido, o sea, nos hemos deteriorado como sociedad, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso, pero quiero conocer, a ver, cuál es la caracterización que ustedes hacen de nuestra realidad en torno a eso, a la violencia. Bueno, yo
Mina, coincido con tu catálogo, creo que están ahí factores disparadores que nos llevan a esa conclusión. Obviamente el tema María Fernanda no puede dejar indiferente a ni un paraguayo ni un ciudadano que vive en Paraguay por la tragedia, por la deshumanización. Y lo tercero te diría yo que estamos atravesando una crisis de valores, de una sociedad relativista, superficial, que valora a la gente por lo que tiene y no por lo que es. Antes te decía si era un buen tipo, era honesto, era trabajador. Esas eran las preguntas de las suegras, ¿verdad? Sí. Ahora depende del reloj que usa, el auto en el que viene, a dónde va de vacaciones, cómo se viste. Y es cáscara, ¿verdad? Porque eso es la única explicación que tiene cuando uno se engaña a sí mismo comprando un Rolex falso. Él sabe que es falso, entonces ¿por qué usa? Porque quiere aparentar lo que no es. Eso nos lleva a la sociedad del espectáculo, como decía Vargas Llosa, o al mundo del conocimiento, a las redes sociales y las selfies. Yo cuando veo una selfie, es razonable te sacas con tu hermano, pero cuando te sacas 600 selfies de vos mismo mirando aquí al espejo, haciendo esto, ¿a quién le importa o a quién le importaba esto, verdad? El tema que le importa. Claro, Hoy día y le importa. Y fíjate que se convirtió en un negocio, pues si tenés muchos seguidores te pagan plata. Así es. Bueno, entonces todo eso nos encuentra a un Paraguay con mucha gente joven, vulnerable. Y yo un componente que sí te firmo con números es el tema droga. Sí. Yo dije en tu programa y lo repito, acá en Capital y Central, a 30 kilómetros de la redonda, tenemos 90.000 jóvenes adictos. Adictos por debajo de 25 años. Esto empieza con el toco de marihuana o a veces con el alcohol, se va degenerando y después una vez que se vuelve un adicto incontrolable y ya le robó a la madre todo lo que tiene en la casa, cuando es una persona sin medios, lo saca a la casa, no sabe qué hacer con él. Tenemos 150 psiquiatras en todo el Paraguay, entonces no tenemos ni capacidad para recuperar, pero se está trabajando en eso, después voy a explicar. Lo que sí quiero decir es que ese que empezó robando canillas en su casa termina subido a una moto y matando por un celular, porque es captado, reclutado por las bandas de narcotraficantes que lo convierten en un soldado por su propia adicción, porque prácticamente no sabe lo que hace. Entonces el doble enfoque, salud pública para recuperar y represión policial y legal por el otro, tiene que ser simultáneo, porque si no paramos lo que venden y nos recuperamos los que cayeron y nos evitamos que caigan los jóvenes, porque tenemos chicos engañados. Claro, si no hubieran consumidores tampoco habrían narcotraficantes, digamos. Para ¿verdad? aumentar el mercado, están entrando en colegios. Ayer nomás tuve una reunión a la noche, me quedé congelado por dos cosas, ¿verdad? Nosotros hacemos reuniones que es la segunda etapa del plan Sumar, que se llama Sumar en su barrio. Y es la democracia ateniense, cara a cara, no es por WhatsApp, es directo. Y vos ves las presidentas y presidentes de comisiones vecinales, y el primer fenómeno que me llamó la atención es que un padre denunció que dejan la droga en los tachos de basura de los colegios, y los chicos saben dónde tienen que recoger al salir, ¿verdad? Bueno, me dijo el colegio, me dijo el lugar, tenemos todo. Lo segundo, hacemos una encuesta para ver cómo resulta la reunión y una de las preguntas es quién está cerca tuyo para ayudarte. El padre no existe, directamente no sabe, no responde. Exacto. Bueno, no quiero acusar porque a veces es laboral, etcétera, ¿verdad? Pero en líneas generales tenemos mucha paternidad irresponsable, ¿verdad? Lo segundo, la madre está poco tiempo con él, porque trabaja seguramente de mañana y tarde, los tiempos del micro, etcétera. Si tiene empleada, es la más cercana, y si no, ya son sus amigos. Si sus amigos son buenos, se salva. Por ejemplo, gente que va a la iglesia, por darte un ejemplo, terminan todos monaguillos, zafa. Si sus amigos son malos, se hunde. Entre los 10 y los 15, su ídolo es el docente, ¿verdad? Si ese docente no está preparado, tampoco puede recoger. Y esto genera una población joven muy vulnerable y que no sabe cómo resolver sus problemas. A eso tengo que agregarle nosotros, los padres, primera generación de padres criados en escuelas autoritarias, pero permisivos con nuestros hijos, que no ponemos límites. Y lo último, como reflexión, se perdió el concepto de autoridad. Sí, se perdió el concepto. O sea, nosotros que venimos de otra generación cometíamos un error y nuestros padres nos corregían, los psicólogos se morían de hambre, no había violencia intrafamiliar identificada como tal y no salimos tan mal, ¿verdad? Bueno, no digo que sea el modelo, pero para la época funcionó. ¿Cuál es el modelo para esta época? No tenemos definido. Es lo que vamos a hablar, a esbozar. Bueno, estamos desde el Congreso con Clara Acevedo, nuestra compañera, que justamente
que fue a cubrir esta audiencia pública y donde está también el diputado Rubén Rubín. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? En un ratito más. Vamos al viceministro entonces. ¿Cuál es tu reflexión en relación a cómo estamos? Sí, y realmente este crimen de María Fernanda no nos, así como dijo el ministro Riera, nos interpela a todos. Sí. Porque rompe todos los paradigmas de lo que implica los valores en la familia, de lo que implica acudir a los adultos referentes, a papá, a mamá, en caso de tener un problema. Rompe los paradigmas de lo que implica el reproche al adolescente infractor de la ley penal. Entonces, es la vida de María Fernanda no puede, la pérdida de la vida de María Fernanda no puede quedar así nomás. Sí. Nos tiene que motivar una profunda reflexión. Y hay cambios, por sobre todo, cambios, ¿verdad? Así es. Lo hablamos siempre con el ministro Walter Gutiérrez, de que esto es una señal de alerta, también de no saber encarar y no saber recobrar la afectividad, los valores familiares. Nosotros tenemos que, el ministro Riera, estamos trabajando con ellos en el marco de Sumar, las drogas, cómo influyen en la dinámica social. El tema socioeconómico que lo habíamos hablado, Mina, antes, ¿verdad? Las familias tienen que salir a trabajar más tiempo, muchas veces no ganan lo suficiente, eso implica obtener un segundo trabajo y estar menos tiempo en la casa. Así es. Entonces ahí pasa lo que dijo el ministro Riera, se acuden a si no está una abuela o no está la empleada, tiene que estar otra vez, después ya va con los amigos, el docente, entonces ahí es donde hay esa carencia también afectiva. Así es. Bueno, estamos ahora sí, me parece, desde el Congreso con Clara Acevedo. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? ¿Clara? Muy bien, Mina, ya acaba de culminar esta audiencia. ¿Sí me escuchan ahí? Perfecto, perfecto. Bueno, te decía que acaba de culminar esta audiencia pública, escucharon diferentes propuestas. Bueno, lo que se espera a partir de ahora, porque ya está con ustedes también el diputado Rubén Rubín. ¿Qué tal, Rubencito? Como te digo, pero ya soy diputado, te tengo que decir, Rubén. Feliz de poder compartir contigo, aunque sea a la distancia. Sí, teníamos que tenerte acá, pero no importa. Igual, desde ahí lo vamos a hacer, Rubén. Bueno, ¿cómo fue la audiencia pública, digamos? ¿Acudió la gente? ¿Qué tal la convocatoria, digamos? Y el interés, sobre todo el interés. Bueno, increíble, la verdad que sí. Vinieron todos los poderes del Estado, vino la sociedad civil, vinieron representantes del sindicato de Delivery, sindicato de Bolt, que están prácticamente a su suerte. La semana pasada le ejecutaron a Alfredo en la calle y no pasó nada. Yo no entiendo más en qué país vivimos. A Fernanda prácticamente la torturaron para luego prenderla a fuego y enterrarla en un baldío. Y hoy nuestro Código Penal básicamente estipula que como máximo el asesino de Fernanda va a ir preso 8 años. Sí. Eso es como máximo, Mina. Yo te pongo la firma hoy. Totalmente. Ese tipo se va a ir 2, 3, 4 años cárcel porque así es la justicia paraguaya, ¿verdad? Y eso es lo que yo estoy planteando ahora, Mina. No solamente un cambio de letras, no solamente un cambio en el código, en la ley, sino que también un cambio de paradigma, Mina. Nosotros tenemos que obligarle a la Corte Suprema y al Poder Judicial a cambiar la cultura, a que sea pro vida, no pro delincuente, a que deje de darle tantas garantías al delincuente. Hoy culturalmente el Poder Judicial se pone del lado del delincuente siempre, siempre. Viene un joven de 17 años, le ejecuta a Alfredo en la vía pública y ¿cuál es el ejercicio que hace el Estado paraguayo? Se pregunta, pero espera un poco, ¿quién le disparó al delivery? ¿Y cuántos años tiene? ¿Y fue feliz o no fue feliz cuando fue niño? ¿Y cómo podemos hacer para que sea más feliz? Totalmente. No. Ahí lo que yo creo que nos equivocamos, ¿verdad? Y otra cosa, Mina, los prodelincuentes, a propósito, para entorpecer el debate, te hablan de prevención, pero no es o uno u otro, Mina, son los dos, porque como lo dice su nombre, prevención, previo, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que eso no pase. Ahora, si ya tenemos un hecho consumado, yo quiero una condena ejemplar, yo quiero justicia, es decir, no tiene nada que ver las medidas punitivas con las medidas preventivas, no es uno u otro, son ambos. Pero Rubén, inclusive, esto de las medidas
preventivas, yo por lo menos soy de ese pensamiento, ¿verdad? Que las medidas punitivas y que vos planteás endurecerlas, ¿verdad? Endurecer esas medidas, al revés, también sirven como medidas preventivas en sí, porque disuaden. Coincido. ¿Verdad? Coincido. Es así. Claro. Sí, coincido, 100%. Entiendo que está el ministro del Interior ahí sentado contigo. Él es el rey de la disuasión. Yo justamente le dije, nosotros sacamos 5.000 policías nuevos sin pistola. Y te dicen, es para ser disuasivo. Nosotros vamos a comprar aviones Tucano y no me dejan a mí derribar aviones narco. Y me dicen, no, porque vamos a ser disuasivos. Por supuesto que es disuasivo que se pudra en la cárcel un asesino. Claro que es disuasivo. Bueno, ¿y qué respuesta tuviste hoy? En línea general, ¿la gente está de acuerdo que el aumento de las penas, aparte de que se haga justicia y se resguarde a la sociedad de estos individuos, ¿verdad? También, como decimos, es preventivo y disuasivo? ¿La gente en general está de acuerdo o tuviste gente que interpeló eso diciendo que no, que los derechos humanos, etcétera, etcétera? Ni una sola persona, Mina. Y los pueden ver en YouTube, está grabado, esto está en vivo. Ni una sola persona argumentó en contra. Sí, por supuesto, coinciden muchos en que tenemos que trabajar esto de manera integral. Como te digo yo, no es uno u otro, ¿verdad? Tenemos que trabajar en muchos puntos al mismo tiempo, pero yo creo que ya la población ya tomó una decisión. Es absolutamente unánime. Los paraguayos de bien están podridos de no poder salir del trabajo tranquilos, están podridos de no poder salir de la facultad tranquilos, están podridos de no poder volver al colegio tranquilos. Entonces algo tenemos que hacer, eso queda claro. O sea, yo Mina, no tengo problema inclusive de buscar un proyecto de consenso, no tengo problema inclusive de cambiar mi propuesta, pero lo que yo sí tengo problema es con la gente que me dice, eso no se puede hacer, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? No, y nada. No, eso yo no. Eso yo no. Ahí es donde yo justamente le pongo el título de prodelincuente. Los que plantean el status quo, los que plantean quedarse como está la situación, son prodelincuentes. ¿Y cuál es el próximo paso, aparte de esta audiencia pública donde casi me decís que hubo unanimidad en esa posición? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Es elaborar un proyecto con otras personas? ¿El proyecto ya está preelaborado? ¿Es modificar el Código Penal? A ver, ¿en qué consiste? Contame. El proyecto está elaborado, yo amplío las condenas a perpetua, no solamente para cualquiera que tenga el atrevimiento de sacarle la vida a un paraguayo, sino que también para cualquiera que tenga el atrevimiento de violar a una de nuestras mujeres o también a uno de nuestros compatriotas. La violación también yo contemplo como cadena perpetua y toco bastante más el Código Penal. Yo creo que el Código Penal en un 80-70% se podría modificar. Las penas son una vergüenza. Hoy alguien que le viola a una mujer se va 5, 6, 7 años preso. Eso es inaceptable. Entonces no es solamente los asesinatos, Mina. El proyecto ya está redactado. Yo redacté primero un borrador y luego vinieron penalistas a tocar y a modificar de la sociedad civil. O sea, no son asesores míos. Dejaron un proyecto espectacular que yo puse sobre la mesa, en la mesa directiva la semana pasada. ¿Qué le pedí yo a los colegas? Que nosotros no saquemos un proyecto de ley, que saquemos un paquete de medidas, precisamente para que no me venga con el discurso de que esta no es la solución, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es presentar un paquete de medidas, si me acompañan los colegas, porque los colegas hasta ahora lo único que dicen es no se puede y se quedan de brazos cruzados, pero si los colegas me permiten, yo lo que le pedí al presidente Latorre es que saquemos, ponerle 25 medidas, Mina, de las cuales, no sé, 10 son preventivas y 15 son modificaciones punitivas. Pero, o sea, tiene que ser un paquete de medidas porque, por supuesto, no va a haber nadie que pueda venir a decirte acá está la solución. Tiene que ser un conjunto de acciones. Me encanta, Rubén, que tengas esta iniciativa, que la lleves hasta las últimas consecuencias y que se vea efectivamente quién es quién y quiénes plantean salidas y quiénes se quedan de brazos cruzados esperando el próximo crimen. Muy importante es también, por favor, introducir el tema de la reincidencia. Hay que modificar eso. No puede ser que una persona reincida tuvo 7 entradas, 8, 4, ¿y por qué lo dejaron en libertad para que siga cometiendo y cada vez empeora el delito y la violencia? Mina,
Apenas yo llegué al Congreso, Mina, me quise ocupar de un tema que se llama delito bagatelario. El delito bagatelario es ese chiquitaje, ¿verdad? Esa persona que te roba tu medidor de la ANDE, tu foco, tu grifo, ¿verdad? Y te tortura, no le deja vivir a los vecinos. Yo hice campaña por todo el departamento central. A donde me iba, Mina, a mí me decían con nombre y apellido quién era el ladrón de la cuadra. Sí. Con nombre y apellido. Así es. Y la policía, yo me iba junto a la comisaría y el comisario me decía, Rubén, yo te conozco. Tiene 25 antecedentes por delito bagatelario. Así es. Pero le terminamos soltando. Exacto. Por eso yo te digo, Mina, que no es solamente un cambio de letra. Es un cambio cultural. Hoy el Poder Judicial es pro delincuente. Le suelta nuevamente a los delincuentes. ¿Y qué es lo que yo planteé? Me hiciste acordar nomás con el tema de la reincidencia. Yo planteé que si vos tenés 5 delitos bagatelarios por acumulación y reincidencia ya tenga otra categoría. Claro, claro. Y acá me saltaron todos ya aquella vez. Me dijeron, no, a Xinjaranga, el delincuente, que el debido proceso, que no sé qué cuánto. Pues no, pero los paraguayos no pueden vivir. Es impresionante. Los paraguayos de bien. Así ¿verdad? es. De hecho, que te plantean Guaú, a Xinjaranga delincuente. El asesino de Alfredo, que era el delivery, Mina, que fue ejecutado, Alfredo era un tipo humilde. Yo le conocía a su viuda, yo le conocía a su mamá también. Humilde, pero humilde y té, Mina. La diferencia nomás es que Alfredo se estaba rompiendo el lomo para salir adelante. Y este otro hijo de puta, que caminaba torcido, tiene la empatía de toda la clase política, el que le mató a Alfredo. Y de Alfredo nadie habla. Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, Rubén. Muchísimas gracias por esto que estás haciendo. Yo creo que muchísima gente, yo apostaría que la mayoría está de acuerdo con esta iniciativa tuya. Y bueno, vamos a seguir ahondando el tema, vamos a seguir presionando para que la gente decente pueda seguir viviendo en este país, que sus hijos puedan ir a la escuela, al colegio, que uno pueda salir a la noche y no encerrarnos cada día, y ni aún estamos a salvo en nuestras propias casas. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hermana, una mujer ya mayor de 73 años, encerrada en su casa, durmiendo, ¿verdad? Entran, la matan a puñaladas. ¿Sabes lo que es despertarte con 15 puñaladas encima? Te roban el celular y la tablet. Así es que no estás a salvo ni en tu casa. Así es que adelante, Rubencito, como te decíamos antes, y vamos a estar profundizando todo esto. Gracias por este contacto y bueno, la próxima estarás acá en la mesa. Así es, Mina, muchísimas gracias por el espacio y bueno, me duele en el corazón también no estar ahí contigo, así que la próxima será. Gracias. Bueno, se desarrolló así esta audiencia, es la primera. Estuviste vos, viceministro, también ahí, ¿verdad? Después Sí. viniste a la mesa y también encontraste este clima de tener que hacer algo. O sea, la gente, ojalá, como digo, después, porque acá todo pasa, ¿verdad? Porque viene otra cosa y tapa la otra. Pero en líneas generales la gente está a fin de aumentar las penas, endurecer las penas y ser más duro con el criminal y no con la víctima, ¿no? Sí, hay un gran consenso, ¿verdad? Eso Sí. pude percibir yo en la audiencia. Realmente es una iniciativa que es atendible por todos los hechos que ocurren, no solamente estos de María Fernanda y de Alfredo, sino también de muchos otros que hacen que la ciudadanía se frustre con la justicia, se frustre con el Estado, tenga ira social, ¿verdad? Entonces es una situación que nosotros los que componemos, ¿verdad? La clase política tenemos que hacernos Sí. cargo. Esto que decís, la ira social, porque después de lo contrario la gente va a terminar haciendo justicia por manos propias, ¿eh? si no se toman medidas institucionales. Doctor, esta pequeña caracterización, si nos podés hacer, ¿vos creés que la sociedad no está más violenta, que siempre fue así de violenta? Lo que pasa es que la violencia ha cambiado de forma, ¿verdad? Estaban en las luchas sociales, tirar bombas por acá, por allá. No te digo, en el Paraguay se ha notado sí esto de la sociedad. Desde el punto de vista psicoanalítico se plantea con relación a lo que decía el doctor Riera, que la familia ha cambiado. Te damos un tiempito, nos vamos a la pausa y después tomás un poco de agüita y ya está. Bueno, doctor, que te atragantaste ahí, ya tomaste agua. En líneas generales, ¿vos crees que estamos en una sociedad más violenta, igual, o cambiaron las formas de violencia? Y cambiaron la forma a nivel mundial, te digo. En Paraguay claramente
a nivel social se nota el aumento de la violencia. Lo que siempre se dice, que antes dormíamos con las puertas abiertas, es cierto. Sí. No se llevaba al out de cosas por el estilo. Ahora no, ahora salí y es peligroso. En el centro, en la época de mi juventud, íbamos solo caminando hasta altas horas de la noche. Ahora no, yo no voy. Por eso, entonces aumentó la violencia. Claro, la violencia urbana aumentó totalmente. Perfecto, coincidimos entonces, porque fuera del aire yo entendí otra cosa. No. Bueno, y por otro lado, con relación a lo que decía el doctor Herrera, sí. nomás, para ponerle un título, lo que se dice ahora que el rol del padre lastimosamente lo cumple el mercado, no alguien de la familia. Sino que el mercado, y eso tendría a ser la conceptualización de lo que decía el doctor Riera. Así es. Yo les quiero, porque se nos va el tiempo y quiero... Pero te quiero dar un dato. Sí. Que es un componente que engloba todo esto. Sí. El primero es que la violencia familiar aumentó. Claro. Por un lado, la gente se anima a denunciar más, y por otro lado, los números son de terror. Tenemos más de 100 denuncias de violencia familiar por día en el 911 nomás. Dios mío. 100 denuncias, 100 de las cuales hay muchas que no se denuncian. Bueno, entonces eso es por un lado un paso adelante, porque los problemas de violencia doméstica ya dejaron de ser particulares. Si uno se entera que su vecino, su barrio, su tía, su hermano, lo que sea, está golpeando a su mujer o a sus hijos, primero le deja un daño irreparable a su hijo, le va a costar mucho. Y segundo, hay una escala de violencia, y si está armado, si chupa, si siempre fue así, si le amenazó de muerte, eso puede terminar en feminicidio. Hablamos nosotros del decálogo ascendente, el 911 está haciendo las preguntas correctas ahora, y la intervención no es mandar una patrullera a dar una vuelta, no, hay que intervenir, hay que separar al agresor de la víctima y salvar esa familia, y ahora ya tenemos las tobilleras. Entonces esta es una buena oportunidad para decirle a la gente que la ¿Ya funcionan las tobilleras? Sí, ya funciona. ¿Y ya hay gente que está Sí, tenemos usando? 10 tobilleras más o menos utilizadas, pero tenemos hasta 1000, porque los jueces y fiscales son los que deciden, la policía controla nomás. Pero tiene un perímetro al cual no se puede mover y ¿Y por qué solo 10, no sabes? ¿Por qué solo 10? Porque los fiscales y los jueces todavía no implementaron la medida alternativa. Pero en el teléfono la agredida, sí, la agredida, tiene en tiempo real 24 horas dónde está el agresor. O sea, tiene georreferenciado y sale de ese lugar y le suena la alarma. Y los linces van a buscarla a ella para protegerla y su hijo, y por otro lado agarrarle la peluca al imbécil que salió de la zona. Y de los que tienen, digamos, algunos salió de la zona y ya tuvieron que intervenir. Mancitos. El primero sí se pasó de vuelta y lo amenazó por teléfono. No salió de la zona, pero lo amenazó por teléfono, le revocaron la medida. Claro, pero se pueden vaciar las cárceles, estamos trabajando en eso. Y tenemos 1000 disponibles, 1000. Y lo más grave es que si nos usamos 500 igual tengo que pagar, porque ese es el contrato. Entiendo. Está una empresa privada, no es la Cruz Roja, ¿verdad? Claro. Pero está tercerizado el sistema, está implementado el sistema, tenemos una fuerza especial operativa de rápida respuesta. Entonces a los que nos están viendo, jueces y fiscales, usen este recurso que está disponible en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para los casos de violencia preferentemente, pero ahora, hay para otros. Bueno, atiendan porque 15 minutos nomás tenemos en total ya. Este tema del endurecimiento de las penas, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esto es correcto, o sea, endurecer las penas? Y estamos hablando que para adolescentes, ¿verdad? Desde los 14 años recién son imputables. ¿Es así? Así mismo, Mina, ¿verdad? Hay un consenso internacional, ¿verdad? Esto no viene también, no es una cuestión que viene ahora nomás a instalarse. Estas son problemáticas mundiales, globales. Hay toda una arquitectura legislativa que se construyó a nivel internacional por los mismos problemas, con leves variaciones entre sí. Nosotros como Estado nos pusimos de acuerdo que a partir de los 14 años hasta los 17 años son penalmente reprochables los adolescentes que infrinjan la ley. Ahora bien, ese reproche va a ser reducido, ¿verdad? Atendiendo todavía a su inmadurez, atendiendo a su falta de desarrollo cognitivo, ¿verdad? Entre otras. Entonces, o sea que la pena máxima del delito o del peor delito para un adolescente de 14 a 17, que ya es imputable, digamos, ¿cuánto es? 8. Es hasta 8 años. Y ahí es donde nosotros hablamos con el diputado Rubén Rubín, y también lo hablamos la semana pasada en una reunión que convocó el senador Derlis Maidana,
porque hay dos proyectos más. Aparte del diputado Rubín, hay un proyecto del senador Zacarías y otro proyecto del senador Oviedo. Entonces, hay como una especie de consenso de que hasta el límite máximo que se puede llegar es hasta 10 años, que tiene Chile y que tiene Costa Rica. O sea, desde los 10 años ya son imputables. No. Hasta 10 años de, hasta 10 años de medida privativa de libertad. privativa. De medida privativa de libertad. Ese es el extremo, 10 años. Ese es el extremo, incluso lo tiene Costa Rica, que Costa Rica es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que no hay ningún problema hasta llegar hasta ese punto. Hasta 10. Sí. ¿Y esto de rebajar la edad que algunos plantean desde los 12? A mi parecer, ¿verdad? Sí. Y hablo a título personal, yo creo que no es recomendable, ¿verdad? Porque 12 años todavía es demasiado inmaduro, muy maleable, se le puede influir demasiado. Y el sistema de la justicia especializada en niñez y adolescencia tiene las herramientas para poder también controlarle hasta en su libertad, ¿verdad? Solamente que tenemos que tener... Pero entonces hay que hacer ajustes acá, porque el tema es que si es menor de 14, en nuestras leyes actuales, digo, ¿verdad? Sí. Se van a un reformatorio, digamos, pero no con las medidas estrictas de encierro, digamos, ¿verdad? Puede tener el sistema de la justicia especializada de niñez y adolescencia puede establecer que él permanezca en un lugar y no salir. Ahora bien, la pregunta es, ¿tenemos nosotros entidades de abrigo con esas características de impedir la salida, pero en forma estricta y rigurosa? No tenemos. No, porque la mayoría de los hogares de niños están contemplados como una cuestión, no sé, grandes terrenos, tienen luego pocas... o sea que habría que tener otros lugares para casos de, digamos, más extremos, más extremos sí. y de gravedad en el delito, digamos, ¿verdad? Sí. Como para que estén... bajo un régimen un poco más... estricto. Sí, más estricto, ¿verdad? Una cosa porque eso no había antes. Sí. Eso no había antes. ¿Qué decís? Los profesionales que se nombran para esos lugares tienen que ser bien formados, bien preparados, estrictos. Y acá, en toda la cuestión también de salud mental y cosas por el estilo, se nombra mucho por cuestiones políticas. Y eso tiene que ser por la capacidad. Y ahí hay otra cosa también. Yo decía, se habla de los modelos de la droga y cosas así, pero los modelos de nuestras autoridades, ¿qué tal? Bueno, ese es un punto, ¿verdad? En el año 94 yo era viceministro de la Juventud, 30 años atrás. Y en aquel entonces hice una encuesta a jóvenes paraguayos, 5.000. ¿Qué es el éxito? Te hablo de 30 años atrás, siguiendo la tesis del doctor del mercado. Hacerse rico en poco tiempo, a cualquier precio y sin esfuerzo. Chan, dije yo. Entonces, obviamente les reclamé, jóvenes, ¿cómo van a tener estos pensamientos? Segunda pregunta, ¿a quién se quieren parecer? ¿O eran futbolistas o eran modelos? No había referentes sociales como en su época la gente de América, de Estados Unidos, se quería parecer los negros, a Martin Luther King, y los rubios quizás, John Fitzgerald Kennedy. No tenemos referentes. Por eso que la figura paterna, sea tío, abuelo, tiene que existir, porque en aquella época había una mezcla de temor, respeto y admiración, pero había un norte, había a quien parecer, había un modelo. La pregunta es, ¿cuál es el modelo que tienen hoy los chicos? Y bueno, y la pregunta complicada para los que trabajan en ese área es que el crimen organizado utiliza a los chicos como delivery, justamente como son inimputables. Claro, pues son inimputables. Y encontrar chicos de 10, 12 años que disparan perfectamente. Exacto. Entonces, el tema es complejo, pero vas a tener que sentar en esta mesa, Mina, y te voy a hacer ya el próximo programa, a la justicia. ¿Por qué? Porque son 4 eslabones para que funcione la justicia en Paraguay. La policía lo agarra, el fiscal lo acusa, el juez lo condena y la justicia restaurativa lo hace pagar su pena con la sociedad y después lo reinserta. Pues te voy a dar números. Sí. La Policía Nacional detiene, y ahora tengo, de 2023 a 2024, 34.000 personas por año. Es una barbaridad si dividir por día y ni hablar por hora. Solo 8.000 son procesados. Pregunta, ¿qué pasa con el resto? Hablaste de la reincidencia. Es una realidad. La policía hace su trabajo muchas veces, bien o mal, pero la justicia, por razones que no quiero entrar a profundizar, menos acusar, porque al ciudadano le importa honrar a uno quien tiene la culpa. ¿Qué le sirve al ciudadano? Pero yo te pregunto ahí, en ese punto, ¿verdad? Que la justicia renguea, pero es porque le falta elementos, o sea, leyes. Bueno, ahí ¿verdad? está el punto. O en realidad son muy permisivos. Te pido, te ruego, te suplique que hagas lo que estoy yo haciendo. La mesa por la justicia, sin acusarse, sin buscar culpables socios. ¿Cuál es el problema? No culpables. Faltan fiscales,
falta presupuesto, falta capacitar los fiscales. Pero ahí lo de la ley también hay que endurecer la ley. Falta cambiar la ley. Falta cambiar Cambiemos la ley, pongamos fiscales, pongamos la plata, porque si no, una cadena es tan débil como el menor de los eslabones. Y estamos trabajando mal por esta historia de que como son compartimientos estancos y los líderes defienden sus posiciones y los caciques defienden sus islas, entonces cuesta mucho. ¿Estás de acuerdo con el aumento de la pena, llegar inclusive a la cadena perpetua? Estoy dispuesto a estudiar y evaluar, porque las medidas no son definitivas. A mí me resultó subir la pena en la defensa de la propiedad privada. Se acabaron las invasiones. La famosa ley Riera Zavala que discutimos tanto con Fidel aquella vez. Pero no sé si en estos casos puede resultar. A mí me parece que va a disuadir. Aquella vez disuadía a los campesinos porque ellos entraban y la pena era 5 años y salían al día siguiente. Entonces eran utilizados en otra invasión. Pero cuando se dieron cuenta que podían quedarse 10 años, porque en vez de delito era crimen, entonces dijeron, no, andá y busca otra mano de obra, a los que siempre dirigen desde atrás. ¿Estás de acuerdo en que se aumenten las penas y poder llegar inclusive en casos extremos a la cadena perpetua, a la figura de cadena perpetua? En casos muy crueles, muy alevosos, que haya costado vidas, yo creo que sí. Que son agravantes. Yo estoy convencido. Y me despojo de mi investidura de viceministro de la niñez y hablo como abogado, penalista, docente de niñez y adolescencia, docente de derecho penal, docente de derechos humanos. España tiene la prisión permanente revisable y hago unos números. Ellos tienen 48 millones de habitantes. Y tienen más o menos 50 casos de prisión permanente revisable en un lapso de 10 años. O sea, no es para todos los casos. Hay que aclarar eso. Claro. Son para los casos extremadamente graves. Pero que existe esa figura. Que existe esa figura, sí. Claro. ¿Vos estás de acuerdo con que se aumenten las penas y que eso podría ser disuasivo? Yo creo que puede ser disuasivo, pero también hay que evaluar caso por caso. Por lo menos desde el punto de vista de la salud mental, que haya una buena evaluación para ver qué es lo que pasa en la mente de cada persona. Claro. Y ahí tienen que ser buenos profesionales también competentes para poder hacer eso. ¿Tenemos experiencias en el mundo, ministro, viceministro, sobre que el aumento de las penas o las penas severas disminuyen? Yo siempre pongo Singapur, ¿verdad? Sí. Que tienen penas, pero terriblemente severas, y sobre ¿verdad? todo para las autoridades. Y también, digamos, en el campo de las drogas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y está considerado el país más seguro del mundo. Quiere decir que resulta. Así es. El paraguayo cuando cruza el puente de la amistad se convierte en un japonés también, ¿verdad? Acá adentro es lo que no quiere cumplir las reglas porque para algunos la ley la aplican y otros no, ¿verdad? Claro. Pero entonces el endurecimiento de las penas y el arreglo de todo el sistema es lo que yo creo que puede funcionar. Pero hay otra cosa que puede funcionar, que yo creo que funciona sin falta, que el país mejore. Los países de buen nivel económico, como los países nórdicos, tienen bajísimo nivel de delincuencia. Es cierto. Inclusive cierran cárceles. Pero ha ocurrido un fenómeno ahora con Suecia, deben estar enterados, que debido a las pandillas empezó a haber un altísimo nivel de delincuencia ahora en este momento en Suecia, que estaba cerrando cárceles y ahora está complicado. Claro, está complicado, o sea, no todo es tan lineal como parece. Y esto tiene toda una teoría. Acá tenemos un profesor que el delito migra. O decir, uno desapareció, no desaparece, se controla la delincuencia. Yo estoy casado con una profesora de Derecho de Criminología hace 38 años y me explica que no me estrese porque el delito cuando está razonablemente bien hecho dura menos de 4 minutos. Ni la Scotland Yard ni el FBI no llega, es mentira esa historia de que se ve en la película, salvo que sea flagrante y que haya policías en la calle, ¿verdad? Entonces, pero sí lo que sucede es que no hay impunidad. Se la agarra al final, más tarde o más temprano, y paga su consecuencia. Claro, entonces sirve de persuasión. Y claro, porque anoche me decían a mí, nosotros denunciamos a este tipo, lo metió preso la policía el viernes, y el lunes vino y me amenazó, pues ya estaba libre con una medida alternativa. Sé que estamos con el tiempo limitado, pero no me va a perdonar la profesora Cruz, ni tampoco todos los colegas penalistas. Hay un entendimiento que en el derecho penal de que las penas severas no reducen, no disuaden, porque el criminal no piensa en lo que va a cometer ni en las penas, no tiene el Código Penal a mano, pero sí evita la sensación de impunidad de la sociedad ante el Estado. No, pero revierte, porque mira Singapur. Pero o sea, la gente sí piensa, yo por ejemplo, como dice él,
me voy a ser millonaria si trafico, etcétera. No se me va a ocurrir ser millonaria vía tráfico, porque me voy a ir pena de muerte. Hay que chequear, porque no igual... hay drogas allá. No, yo creo que hay que chequear porque para mí que se siguen cometiendo hechos, ¿qué pasa? Adentro. Hay que ver su gente que tiene adentro de las cárceles. Y ya sé, pero aparte, lo que dice, bueno, yo googleé, la verdad, no soy una experta en esto, de que disminuyeron absolutamente, o sea que... Claro, hay un factor disuasivo, sí. Súper disuasivo, ¿verdad? Incluso, hay otros lugares, por ejemplo, que sea Río de Janeiro, San Pablo, que son violentos y la policía funciona por temor, ¿verdad? Son tan grandes, son tan violentos que a nadie se le ocurre hacerse loco, ¿verdad? Bueno, apenas nos queda 3 minutos para terminar y antes de terminar, obviamente quiero felicitar a todos los padres responsables de este país. Muchas felicidades. Gracias. Gracias porque te consideras un padre responsable. Sí, desde luego. Tienen un minuto para decir, bueno, ¿cómo seguimos ahora? Eso quiero saber. ¿Qué vas a hacer vos como ministro para ver, vas a ver el tema de la ley, vas a ver el tema... ¿qué vas a hacer? Una sorpresa. Hay un sistema internacional que va a ser tropicalizado y traducido en un decreto que probablemente le vamos a llamar el decreto o la ley MAFE, en homenaje a María Fernanda, así como la ley Anita, es un antes y un después, que nos permite tener un sistema de alerta y localización rápida y temprana, que lo estamos desarrollando con el equipo de la niñez. Y la gente me dirá, pero ¿por qué un decreto ahora que la oposición está estudiando? Pues yo asumo la responsabilidad. Me importa un rábano quién lo haga. Esto es sin colores, esto es para todos. Esto es para lo de la búsqueda. Esto es para la búsqueda de localización, claro, porque cuando nosotros nos avisamos fue 27 horas después y Lemir dijo que lo mataron. O sea, salimos tarde. Todo el proceso policial, judicial fue eficiente, se encontró el también culpable, para los chicos con discapacidades también. Para todo, para lo que le pasó en Puente Remanso. Gabriel se llamaba. Sí. Bueno, entonces, el Estado no puede llegar tarde. Elías. Bueno, el Estado no puede llegar tarde. Ese decreto, si Dios y la Virgen permite, vamos a tener a partir de la semana que viene funcionando. Cuando salga la ley, derogamos el decreto, adaptamos el decreto. Pero un decreto, ¿qué es? ¿Qué es un protocolo, digamos? Un protocolo de búsqueda y localización, alertas tempranas, entrada a los medios de comunicación. Vos habías viajado en los BIG, en la estación de servicio. Por celulares. Claro, la foto, el teléfono, el número, toda la sociedad tiene que... Esto saldría la semana que viene. La semana que viene, si Dios quiere. Por decreto, por ahora. Por decreto, por ahora. Muy bien. ¿Qué a partir de ahora? ¿Qué más van a hacer? A partir de ahora, no dejar que esto caiga en el olvido, recordarla a María Fernanda, recordarlo a todas las personas que sufrieron algún tipo de hecho con estas características en los que los autores perdieron toda la humanidad. Sí. Porque nosotros ahí tenemos el deber y la obligación de recordar a los seres queridos, a los seres que se fueron y procurar que caiga todo el peso de la ley contra estos responsables. Y tenerlos en el mayor tiempo de encierro también es proteger a nuestros seres queridos. Exacto. Y también en relación a la prevención, que este tema de las leyes tendríamos que hacer el estudio, ¿verdad? Sí, tendríamos que analizar, sentarnos un poco todo el gremio de interdisciplinario, los abogados, psicólogos, trabajadores sociales, y estudiar y analizar un poco este contexto. Doctor, por último. Y con relación a este caso, ocurrió en una situación de crisis para mí. Y entonces tenemos que tener servicios de intervención en crisis que tienen que ver con lo que dijo el doctor Riera, con mucha difusión, que cuando una persona se sienta mal, la mayoría de la gente pueda tener un acceso rápido. Eso nosotros hace años ya hicimos con tu pariente, que es mi amigo hasta ahora, Genaro Riera, que fue a Tejá, Alguien Te Escucha, que hicimos muchísimo tiempo, servicio de atención gratuita telefónica. Pero eso hay que hacer con mucha difusión. Y todas las personas tienen que estar entrenadas, cualquier persona puede estar entrenada para brindar la verdadera atención en crisis. En este caso recurrieron a alguien que no estaba preparado. Exacto, buenísima idea también. Bueno, se nos va el tiempo, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar el próximo domingo acá por la tele. Chau, chau, buena noche.